Buenas tardes, compañeros, instructor. Muchas gracias por permitirme dar y brindar esta conferencia sobre muestreo, sobre tabulación, sobre los diseños de herramientas para una encuesta o para un muestreo como tal para la investigación y asimismo para las recomendaciones. Les voy a presentar directamente lo que quiero informarles. Entonces, hablamos del muestreo. El muestreo como tal es un subconjunto que se extrae de la población, que lo que va a hacer es generalizar los resultados de la población. Allí vamos a encontrar el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Cabe resaltar que en el muestreo lo que vamos a buscar es que sea una muestra representativa de la población, de que me dé casos certeros. En el muestreo probabilístico está el ejemplo de que tienen la misma probabilidad de ser escogidos. O sea, hay un 50% de que sean escogidos. Es decir, que si hay 30 personas en mi población para encuestar, esas 30 personas van a tener la misma facilidad o la misma opción para poderse encuestar. En cambio, en el muestreo no probabilístico, encontramos que eso depende como tal del investigador. Es del investigador de quien depende la muestra. Es del investigador de quien demuestre, de quien depende qué se va a hacer y cómo se va a hacer. En el muestreo probabilístico encontramos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y los conglomerados. Y en el muestreo no probabilístico pues está por cuotas, por conveniencia, por bola de nieve o discrecional. En el muestreo probabilístico que está el aleatorio simple, esto quiere decir que todas las personas tienen la misma posibilidad. Esto se hace directamente por un ordenador o por un espacio que dé al azar, sea una ruleta, sea algo como tal que permita que sea al azar. En el muestreo sistemático es cada tantas personas, es decir, cada késimo, que se refiere a que cada distancia de personas, cada espacio de personas, cada tiempo de personas, se va a hacer ese muestreo. Asimismo, en el estratificado está por las variables, hombre, mujer, joven, adulto. Entonces ahí está, entre hombres y mujeres se encuentra la subpoblación y entre jóvenes, adultos, niños, ancianos se encuentra como tal la estratificación. Los conglomerados, ese como tal es la investigación de todos los individuos de una población, es decir, de un pueblo, es decir, de un espacio grande, que directamente de ese espacio grande se va a tomar la muestra en mismas cantidades para que sea individual, para que esos individuos tengan una muestra como tal directamente relacionada con la encuesta o con la investigación que queremos hacer. En los diseños de herramientas encontramos dos herramientas para la investigación de mercados. Está el focus group, las entrevistas de profundidad, el estudio observacional en campo y en redes sociales, las comunidades online, las pruebas de campo, las análisis de la competencia, la información pública, compra de datos, análisis de ventas, evaluaciones proyectivas, encuestas online, encuestas directas. O sea, aquí lo que yo quiero aclarar es que estos diseños de herramientas o el diseño de herramientas para la investigación de mercados es extensa. Tenemos de varias especies o de varias partes para tomar relevancia y tomar el punto y poder hacer nuestro muestreo, poder hacer nuestra entrevista, poder hacer nuestra herramienta directamente relacionada a la investigación de mercados. En la entrevista podemos encontrar que hay dos tipos de entrevista. Está la entrevista que se programa, que se arregla, que es totalmente organizada con unas preguntas directas que van a ayudarme a encontrar el resultado de mi investigación. Y tenemos la entrevista que directamente es una entrevista muy abierta, es decir, que el mensaje que se quiere obtener se va a ir surgiendo según el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Ahora, en la encuesta encontramos que directamente es una herramienta, creo que de las herramientas más estudiadas, de las herramientas más utilizadas para la investigación de mercados. ¿Por qué? Pues básicamente porque ella lo que hace es que recolecta la información mucho más fácil. O sea, si un grupo de personas se va a interrogar, es mucho más fácil lo que yo voy a hacer, es mucho más fácil cómo yo voy a acceder a la información de ellos. Entonces, obviamente eso es una técnica de recolección que se utiliza directamente cada tanto en la investigación de mercados, creo que es la más relevante, la que más se ajusta. Cabe aclarar, como les digo, hay 2 herramientas más, 11 herramientas más, pero esta es como la que más información certera nos está dando. Entonces, el primer paso para una entrevista es establecer los objetivos de la encuesta, es saber yo qué voy a hacer,
¿Qué es lo que quiero alcanzar con esa encuesta? ¿A dónde quiero yo llegar con esa encuesta? Porque pues igual no puedo iniciar una encuesta sin saber qué resultados quiero obtener. Asimismo, en el segundo paso, yo voy a establecer de los objetivos cómo o cuál población voy a estudiar, qué tipo de universo voy a estudiar, qué es lo que me permite a mí directamente llegar a esa población ya con los objetivos planteados. Bueno, ahora, con la identificación de la información a recolectar, esto lo que hace es como tal que yo voy a proceder a diseñar el cuestionario, a diseñar las preguntas, a saber qué me va a permitir llegar a la información de mis encuestados. Entonces, algo que yo sí quiero relevar es que esto puede ser a puertas cerradas o puertas abiertas. Yo puedo hacer una encuesta en la calle, así como yo puedo citar a un grupo de personas a hacerle una encuesta en una oficina. O sea, no tiene relación ni espacio directamente relacionado para poder hacer la encuesta. Siguiendo con esto, entonces se hace el diseño del cuestionario. Acá yo pongo 7 reglas que es el diseño del cuestionario que son muy importantes y que me van a permitir directamente pues llegar mucho mejor a mis resultados. Entonces está identificar lo que quieres abarcar en la encuesta, identificar qué quieres hacer, lo mismo que les vengo diciendo, los objetivos, no cortar mis palabras, o sea, yo no puedo cortar lo que quiero informar porque mi entrevistado, mi encuestado, discúlpenme, va a quedar totalmente confundido y no va a saber directamente yo qué quiero llegar. Hacer una sola pregunta a la vez, porque si bombardeo a mi encuestado, lo que voy a hacer es confundirlo y asimismo obtener respuestas que van a ser totalmente difíciles de tabular, difíciles de analizar. Asimismo, yo tengo que ser flexible en las opciones. No solo tengo que poner una pregunta cerrada con 3 respuestas y no poner una opción flexible, porque ¿qué se va a presentar? Pues que voy a tener de pronto algún encuestado que no me va a dar una información totalmente clara, que lo que va a hacer es que directamente va a contestar una de las 3 sin necesidad de sentirse identificado. Entonces es allí donde yo debo ser flexible, debo tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, que pueda aclararle a mi encuestado que está al tanto de toda la información y que yo estoy al tanto de toda la información que puedo obtener. Ahora, lo mismo que decía, las preguntas abiertas o cerradas. Pues sí, obviamente es una decisión difícil. ¿Qué voy a hacer? Pero asimismo le voy a dar la solución a mi encuestado de que me pueda dar mayor respuesta, mayor solución, más verificación de todo. Es muy importante conocer a quién voy a analizar. Yo no puedo ir a analizar a un grupo de personas que no sé qué tipo de gustos puede hacer. Obvio, lo voy a encuestar y voy a saber qué preguntas hacerle. Pero si no estoy de acuerdo o no estoy con el punto a lo que está adecuada esa población, mis respuestas van a ser efímeras y no me van a colaborar para nada. Es esencial escoger la herramienta correcta para estos cuestionarios, para estas encuestas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo voy a hacer es que si yo no escojo la herramienta que de verdad me sirva para mis resultados, pues de allí se va a perder el objetivo de mi encuesta. Ahora, en el cálculo de la muestra, lo que yo voy a hacer es recolectar la información, es saber qué efectiva va a ser mi encuesta. Es decir, saber cómo voy a abordar todo, saber cómo voy a abordar entre la población y la muestra, que si yo tengo a la población de Ibagué, no básicamente lo que voy a hacer es entrevistar a toda la población, porque primero pues va a ser un trabajo arduo, segundo, no me va a permitir llegar y generalizar a lo que yo quiero llegar. Entonces es allí donde yo debo calcular directamente en la muestra cuánto porcentaje, cuánta población, cuánta muestra yo quiero llegar y quiero encuestar. Ahora, en la recolección de la información es muy importante saber a qué quiero llegar, saber directamente qué tipo de información quiero hacer efectiva, qué tipo de información yo quiero recolectar. ¿Por qué? Porque yo no puedo, sin objetivos, llegar a una información y decirle, señor encuestado, ¿usted cómo se siente? Pues sí, obviamente yo quiero saber, pero no me va a dar una respuesta tangible a mi encuesta, a mi objetivo de mi investigación. Entonces tengo que saber muy bien cómo voy a recolectar, si voy a hacer un cuestionario, si con la encuesta voy a hacer un sí, no sé, escoger muy bien la herramienta cual voy a efectuar para así mismo llegar a la solución, llegar a ese objetivo que yo quiero llegar. Ahora, eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la tabulación lo que hace es que me va a procesar toda la información que yo ya recolecté, que yo como investigador
ya tuve. Es decir, en la tabulación lo que voy a hacer es sacar la información punto por punto, ítem por ítem. Es decir, que si de un ítem o de todos los ítems se sacó 340 preguntas, pero por un ítem lo que yo voy a hacer es, pongámosle 15 preguntas, 15 respuestas a ese ítem. Yo debo sacar un porcentaje que directamente se me relacione y me dé respuestas. Es real que lo que yo debo hacer para sacar ese porcentaje es que si en un ítem yo tengo 14 votos contra él, o a favor de ese ítem, lo que voy a hacer es que eso lo voy a multiplicar por 100 y de ahí eso lo voy a dividir por el total de todas las respuestas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar el porcentaje y así es que yo voy a saber cómo tal que voy a obtener. Esto me permite llegar a las conclusiones, esto me permite llegar a los resultados que quiero obtener. En el análisis de la información, acá directamente se basa desde la tabulación, que si yo sé que 340 personas de mi muestra, el 14 o 14 personas directamente lo que hacen es que les gusta el arroz con leche, pues voy a analizar qué tal es mi mercado, qué tal es ese mercado para mi producto, para mi objetivo, para mi resultado. Es decir, que lo importante, todo el proceso es muy importante, pero con el análisis de la información yo voy a poder llegar a las recomendaciones, yo voy a poder llegar a lo que yo quiero llegar. Yo voy a poder llegar a saber si al público le gusta blanco o negro. Yo voy a poder llegar a saber si no quieren un nuevo producto, sino que quieren renovarlo, quieren rediseñarlo. Entonces, algo que yo sí quiero hacer muy, muy clara acá es que para hacer la encuesta y para tener recomendaciones de toda esta investigación, de todo este muestreo, debo ser muy clara con las preguntas, debo ser muy certera con mis preguntas, debo saber a quién preguntarle y a quién no. ¿Por qué? Porque eso me va a dar mejores resultados. Asimismo, saber utilizar Excel. Saber utilizar Excel es una gran herramienta que lo que me va a permitir es llegar directamente y mucho mejor a mis resultados, pudiendo tabular, pudiendo diseñar, pudiendo hacer todas las gráficas que me va a permitir primero acceder a la información más fácil a mí y a mis predecesores, asimismo como tener todo tan bien organizado que Excel es una herramienta que me va a permitir organizar. Y asimismo lo de las herramientas, lo de mi población. Yo creo que antes de iniciar una investigación de mercados debemos estar seguros qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer sin tener una idea, sin tener un horizonte, es perder el tiempo y no tener resultados favorables para nosotros. Entonces, les agradezco que me hayan permitido este espacio, les agradezco que me hayan permitido poderme expresar. Les doy mil y mil gracias y espero que realmente les haya gustado mi conferencia. Espero que haya sido clara y que no tengan ningún tipo de preguntas. Les agradezco infinitamente, instructor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.